Hace 8 días vimos la introducción de lo que es la formación ministerial. Amén. Hoy vamos a iniciar con la lección número 1. Amén. El discipulado y ser discípulo. Ese es el tema, es la lección número 1, es el discípulo y ser discipulado. Amén. Fíjense que a través de la historia de la iglesia, ¿verdad?, la formación que Jesucristo vino a dejarnos fue una formación especial, fue una formación teórica práctica. Amén. ¿Por qué teórica práctica? Porque Jesús enseñaba, pero también mostraba cómo hacer las cosas. Amén. Algo también dejó el apóstol Pablo, ¿verdad? Se lo dejó a Timoteo, le dijo: esto manda y enseña. La formación ministerial es importante para cada uno de nosotros, porque de ello depende el crecimiento y depende adquirir el liderazgo, el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante hoy poner atención a todo esto, darnos cuenta, ¿verdad? Fíjense que a través de todo este tiempo, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, del tiempo de la iglesia, se han hecho muchas cosas, ¿verdad? Dentro de ellos institutos, seminarios bíblicos, ¿verdad?, donde buscan hacer que el pueblo de Dios realmente se involucre, crezca, pero a veces lo hacemos de una manera errónea. Fíjense que cada uno de nosotros como ministros tenemos una encomienda de parte del Señor. Cuando el apóstol Pablo nos hablaba en 1 Corintios acerca del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, dice que no todos somos cabeza, no todos somos mano, no todos somos pie, ¿verdad? ¿O acaso la cabeza le dirá al pie: tú no sirves? ¿O la mano le dirá a la cabeza: tú no me sirves? Dice la Escritura que cada miembro es importante en el cuerpo de Cristo. Así como cada miembro es importante, cada miembro o cada iglesia, cada denominación tiene un juego importante dentro de la obra de Dios. No todos somos manos, no todos somos pies. Sin embargo, ¿verdad?, todos los pastores quisiéramos que toda la iglesia fuera un seminario bíblico, fuera un instituto bíblico. ¿Para qué? Para formarse como pastores. Pero nos hemos perdido la visión que dice que no todos somos un pie, no todos somos mano. Unos son mano, otros son pie, otros son oreja, otros son brazo. Entonces, como ministros debemos de entender que yo no puedo forzar a la iglesia a tener un discipulado para ser pastor, ¿sí? Sin embargo, cuando entendemos la palabra discipulado y lo que es el discípulo, vamos a empezar a comprender verdaderamente lo que Cristo vino a hacer. Él llamó a gente, ¿verdad?, a hombres para el ministerio, para prepararlos, para capacitarlos, ¿verdad?, para mandarlos a evangelizar. Jesús a todos los discípulos que Él llamó los involucró en una tarea que es aprender. Amén. Aprender. ¿Con qué propósito? Para formar el pilar, el fundamento de lo que iba a ser la iglesia. Para que aquellos hombres que Él preparó, que Él adiestró, que Él capacitó con un conocimiento en varias áreas, ¿verdad?, a ellos los llamó apóstoles más adelante y les dio una encomienda: formar ministros. Amén. Empezar a formar ministros. Si nos damos cuenta, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, cuando estaba ministrando delante del Señor, dice que había profetas y maestros. Amén. Había profetas y maestros. Había profetas y maestros. ¿De dónde salieron ellos? Si Jesús solamente había formado apóstoles, ¿de dónde los llamó? ¿O de dónde salieron los profetas y maestros? Aquí es donde vamos a comprender nosotros. Los apóstoles, cuando empezaron a fundar la iglesia, empezaron a trabajar, empezaron a levantar ministros. Si recordamos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice claramente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que a través de los apóstoles vino el crecimiento y la formación de nuevos ministerios que Cristo constituyó a través de ellos. Empezó a levantar profetas, empezó a levantar maestros. Posteriormente vinieron los pastores, vinieron los evangelistas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que realmente se vino a cumplir un propósito a través de los apóstoles. Entonces, la formación de los discipulados se da dentro de la congregación, dentro de las iglesias, no en un instituto bíblico, porque en el instituto solamente forman pastores. En la iglesia debemos de formar evangelistas, debemos de formar maestros, debemos de formar pastores, debemos de formar profetas. Amén.
porque esa es la encomienda de Jesucristo. Pero bueno, yo respeto, ¿verdad?, también todo lo que se hace en otras denominaciones, buscando ellos estabilizar un orden, pero conforme al orden de la palabra, Jesús vino a levantar hombres idóneos. ¿Para qué? Para el trabajo del ministerio, para establecerse en la obra del ministerio y formar a la iglesia con ese propósito. Amén. Vamos a empezar con esa pregunta: ¿qué es el discipulado? Y otra pregunta más es: ¿qué es ser discípulo? ¿Verdad? El discipulado Jesucristo nos lo enseñó a través de cómo Él anduvo caminando, enseñando, mostrando, ¿verdad?, la forma de cómo hacer un cambio de vida, de cómo tratar a nuestros semejantes, de cómo participar de la bendición del Padre a través del amor, de la fraternidad, los unos con los otros. Pero también vino a dar ejemplo mostrando cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, el discipulado, la palabra discipulado quiere decir doctrina, enseñanza, educación. Lo primero que Cristo vino a enseñar, vino a mostrar, fue una doctrina diferente a la que los fariseos estaban llevando a cabo, ¿verdad? Vino a establecer una enseñanza correcta, la cual Jesús le refutó a los mismos fariseos y les dijo: ustedes están errando porque desconocen el poder de Dios y las Escrituras. Amén. Entonces Cristo vino a establecer una enseñanza correcta a través de la alianza del Espíritu Santo, a través de lo que el Espíritu vino a hablar a la iglesia después de que Cristo ascendió. Jesús mismo dijo: yo me voy, pero enviaré el Consolador, el cual les hablará todas las cosas que oyere allá arriba. Quiere decir que el Espíritu Santo vino a marcar esa enseñanza de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y mismo el apóstol Pedro da testimonio diciendo que como iglesia tenemos que seguir las mismas pisadas de Cristo. Amén. Y número 3, educación. Quiere decir que tenemos que empezar a tener un cambio moral en nuestra vida, en el trato con la gente, en el trato con la iglesia, aprendiendo a establecer el principio de la armonía. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Entonces el principio de la educación es la armonía. Es la armonía en la iglesia, en las familias, a donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted está. Amén. Eso es lo que viene. Y número 2, el discipulado. ¿Qué es el discípulo? El discípulo. El discípulo lo vemos a través de 2 raíces importantes. La primera es la hebrea, ¿verdad? Y la segunda es la griega. ¿Qué es lo que significa ser discípulo en estas 2 raíces, verdad? En la hebrea, que quiere decir talmidi, quiere decir aprendiz. Amén. Alguien que aprende, alguien que se deja enseñar. En el griego es macete, que quiere decir aprendiz, discípulo, es lo mismo. Amén. Las 2 raíces nos llevan al mismo fin, que es aprender, a dejarnos enseñar, a ser discípulos. Amén. El discipulado, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, para que veamos por qué es importante el discipulado, por qué es importante la doctrina dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros, por qué es importante manejar ese discipulado como iglesia. Amén. Dice la Escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Lo que el Padre busca en nosotros es que entendamos que la palabra, la Biblia, cada libro que Él estableció, lo estableció como doctrina para nosotros. Amén. Porque es una enseñanza que debemos de recibir. Tenemos que tomarla para nuestra vida, para entender los propósitos de Dios, para comprender las correcciones que debemos hacer en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, de pensar, ¿verdad? Y para poder recibir la instrucción justa que Él quiere que tengamos. Amén. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La palabra
perfecto viene de una raíz griega que quiere decir completo, que no le falte nada. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Por qué nos dice que es importante que el hombre de Dios sea completo? Porque a través de estar completos en la obra de Dios, en conocimiento, en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza y en espíritu, cuando el hombre es completo, va a entender verdaderamente que el trato al semejante debe de ser con toda cordialidad, con toda armonía, con toda paz, con todo amor. Amén. El trato a nuestros semejantes debe de ser como Dios lo hace a través de su palabra con cada uno de nosotros. Debemos de comprender verdaderamente, hermanos, hermanas, que si Dios nos está llamando a su palabra, es para que tengamos un cambio total. No nada más dentro de la iglesia, sino allá afuera, con la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los desconocidos. Tenemos que demostrar que verdaderamente tenemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, para que entendamos más la doctrina, lo que es el discipulado, la doctrina. Amén. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice la palabra, para que podamos entender más. Y ahorita voy a explicar por qué yo le hablaba de Cristo, de cómo andaba con los discípulos, por qué el discipulado se hace teórico práctico. Amén. Dice la Escritura, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Amén. Dios te da opciones, iglesia. Dios te da opciones a través de su palabra. A través del apóstol Pablo te dice que tú puedes retener la palabra, ¿verdad? O tienes que retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por carta o sea por palabra. Quiere decir, o porque se te predique, o porque tú lo leas a través de las cartas del Nuevo Testamento, a través de la palabra de Dios. Tú puedes recibir la doctrina a través de la lectura, pero también a través de la enseñanza. Amén. Que son factores importantes para nosotros, para poder comprender que la doctrina es algo que vas a aprender, pero lo vas a llevar a cabo en la enseñanza. Tienes que ponerlo por obra constantemente. Tu vida es una vida de acción. Debe ser una vida de acción en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice ama, tienes que ir a amar. Tienes que perfeccionar ese amor. Tienes que tratar con amor a la gente. Si la palabra de Dios te dice que tienes que obrar en misericordia, tienes que empezar a hacer misericordia con la gente que te rodea. Jesús hablando y dando una enseñanza acerca del amor, exactamente en Mateo capítulo 5, dice, ¿qué demás haces si amas a tus amigos? ¿Verdad? ¿A quién debes de amar? A tus enemigos. Tienes que aprender a amar. Es ahí donde vas a aplicar la doctrina verdaderamente, donde vas a aplicar el discipulado, porque lo que tú aprendes aquí lo tienes que poner por obra allá afuera, con la gente, con tus amigos y aún hasta con tus enemigos. Qué duro es tratar con tus enemigos, ¿verdad? Qué duro es hablarle a la gente que no te habla, hablarle a la gente que te maldice, que te señala, que te humilla, que te desprecia. Eso es lo duro, hermanos. Eso es lo que Cristo vino a enseñarnos. El verdadero discipulado no es estar encerrado, apuntando, tomando un curso de 6 meses, de un año, de un año y medio. El discipulado verdadero se vive en la enseñanza, pero en la práctica, allá afuera. Cristo, cuando llevaba a los discípulos, no les dijo, a ver, Pedro, un cuarto de tu casa desocúpamelo porque yo voy a ser discipulado con ustedes. Los voy a encerrar 6 meses, van a estar conmigo y cuando termine de enseñarles nos salimos a predicar. No, hermano. Cristo lo que hizo es, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Eso es lo que la palabra vino a enseñarnos. Jesús es lo que vino a enseñarnos acerca del discipulado. Pero sin embargo hoy queremos encerrar a la gente en un salón 6 meses, un año, año y medio para que tengan su discipulado. No es cierto, hermano. El discipulado es, aprendes, lo pones por obra allá afuera. Amén. Jesús enseñó cómo sanaba. Llegó a sanar a la casa de Pedro. Enseñó a obrar en misericordia.
le dio de comer a 5,000, a 4,000. Y a Pedro le dijo, ve, saca un pez, le sacas la moneda y pagas por mí. Pero Jesús llevaba a la práctica todo lo que enseñaba, hermano. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere que usted y yo hagamos. Que todo lo que aprendamos aquí en la iglesia, todo lo que estemos recibiendo en cada domingo, cada miércoles, el día que tú te congregues, es hacer el discipulado verdaderamente allá afuera, con tu familia, con la gente que te rodea. Amén. Ahora, discípulo. Mateo capítulo 10, versículo 24. ¿Qué es lo que tienes que entender como discípulo, hermano? Algo que la iglesia no ha entendido, algo que a la iglesia se le ha pasado por alto. No porque tengas un don, no porque tú tengas un talento, quiere decir que ya vas a ser llanero solitario de afuera. No quiere decir que tú ya vas a hacer lo que quieras dentro y fuera de la iglesia. Dice la Escritura, Mateo capítulo 10, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Amén. Jesús mismo establece la base de lo que es el discípulo. Tú no puedes ser más que el que te enseña. No puedes ser más que el que te enseña. ¿Por qué? Porque Cristo vino a establecer un ministerio. Amén. Vaya conmigo a 1 Corintios. Vamos a comprender algo más. Fíjese nada más. Amén. 1 Corintios capítulo 12. Amén. Versículo 28. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al versículo 30 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué? Fue lo primero que levantó Dios a través de Jesucristo. Amén. Discípulos que después los estableció como apóstoles, ¿verdad? Dice la Escritura, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Dios establece un orden jerárquico dentro de la iglesia. Ese orden jerárquico, desgraciadamente, nosotros mismos como pastores decimos, todos somos iguales delante de Dios como iglesia. Sí es cierto, hermano, yo también lo digo. Todos somos iguales dentro del reino de Dios como iglesia. Pero en el orden de Dios, en el orden de su reino, en el orden jerárquico que Él establece, dice, primero ministros, después dones, después talentos y después iglesia. Orden. Salmo 133. Si entendemos el Salmo 133, ahí nos muestra el gobierno teocrático Dios, de cómo se forma la iglesia, cómo se establece la iglesia, cómo trabaja la iglesia verdaderamente, hermanos. Amén. Ahora, fíjense, entonces nosotros vamos comprendiendo verdaderamente que el trabajo de ser discípulo en la iglesia no nada más es estar encerrado, estar tomando nota, no, hermano, es cada reunión, cada administración, cada vez que tú te reúnes para congregarte, es una enseñanza en la cual tú tomas y en automático tienes que ponerla por obra. Amén. Tienes que ponerla por obra. Fíjense, hay algo importante que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que son los congresos. Los congresos sirven mucho para ministrar, sirven mucho para trabajar con el cristiano en áreas donde él no quiere cambiar, donde no quiere tener una transformación. ¿Por qué? En cada congreso que se lleva a cabo, ¿verdad? En varias iglesias, en distintos lugares, son importantes ese trabajo ministerial, porque a través de ello se va formando, se va quitando lo que a veces uno no quiere. Amén. Entonces, es importante para nosotros comprender, hermano, que el verdadero discipulado es tomar la enseñanza y ponerla por obra. Jesús lo hizo con los apóstoles. Empezó a enseñar, a predicar, y de repente le traían un enfermo. Jesús no le dijo, a ver, espérame, estoy enseñando, ahorita no me molesten, porque estoy enseñando. No, hermano, dejaba de enseñar y ponía por obra lo que él estaba predicando.
sanaba, liberaba, resucitaba muertos. Amén. Eso es lo que tiene que entender la iglesia de hoy. El verdadero discipulado es a través de la enseñanza, de la doctrina, de todo lo que nos da la palabra de Dios, pero poniéndolo por obra inmediatamente. Amén. ¿O usted encuentra otra forma de doctrina que Cristo ponga en su palabra? No, hermano. Sin embargo, nosotros como ministros queremos cambiar el orden del discipulado que Cristo vino a establecernos. Nosotros como liderazgo, como iglesia, como ministerios, como denominaciones, queremos ganarle a Dios en su forma de cómo lo estableció en su palabra, hermano. Entonces, lo primero que Dios busca es que hagamos, que establezcamos su reino conforme al propósito para lo cual lo envió. Amén. Ahora, dice Jesús, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Dos formas, una para el reino, la otra para entrar al proyecto del ministerio. Son las dos formas, una para entrar al reino, a la vida eterna, y el otro es para entrar al proyecto del reino de Dios a través de los ministerios. Yo quiero hoy hablarle de esto porque es importante para nosotros, porque a veces, como se lo decía hace rato, queremos mandar a toda la iglesia a un instituto bíblico para que todos sean pastores. No todos son pastores, dice el apóstol Pablo. Amén. Unos son bien, otros son malos, pero bueno. Yo quiero hablarle acerca de ese llamado, que es importante. Tres formas importantes Dios establece a través de la palabra para poder comprender quiénes son los que son aptos para el ministerio. Amén. Toda la iglesia puede recibir dones, todos. Toda la iglesia puede recibir el fruto del Espíritu, toda la iglesia. Pero no todos van a recibir el pastorado, no todos van a recibir lo profético, no todos van a recibir lo magisterial, lo de ser maestros, no todos van a ser evangelistas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer entender a la iglesia verdaderamente. Los pastores tenemos que entenderlo para no fomentar falsas ilusiones a las iglesias. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, a mí me ha tocado ver muchos hermanos que salen del instituto bíblico, terminan su estudio, les dan su diploma, ya los mandan según a predicar, establecen sus iglesias, hermano, y después de un tiempo terminan cerrando sus iglesias. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. ¿Cuántos ministerios hay truncados? Muchos. Andan de taxistas, andan mejor en otros lados, andan en sus oficios que predicando la palabra, porque no fueron llamados por Dios, fueron levantados por un instituto, por un hombre. Entonces, tres cosas importantes para entender que Dios te llama para ser parte del ministerio. Amén. Para entrar en ese discipulado del ministerio, para formarte en una formación ministerial, son tres pasos. Número uno, por el cual Dios te puede llamar. El primero, por profecía. Amén. Por eso Dios levantó a los profetas. Si leemos Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, nos vamos a dar cuenta que mientras ministraban a Dios, pastores, profetas y maestros, vino el Espíritu Santo y les habló diciendo, apartarme de la villa Saulo para la obra a la cual yo los estoy encomendando. Amén. De hecho ya me adelanté, ese es el punto número 2, ¿verdad? Pero ahorita vamos al número 1, que es 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Amén. Por profecía. Cuando tú eres levantado por un profeta, cuando Dios te manda un profeta y te dice, mira, así dice el Señor, que te va a levantar con esto, wow, qué padre. Amén. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice la Escritura, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Número 1, por profecía, hermano. Cuando Dios manda a un profeta y le dice, ¿sabes qué dice el Señor? Que te va a levantar como pastor, wow. Y empieza a declarar la palabra profética, o te va a levantar como apóstol, o te va a levantar como tal. Nadie te puede quitar ese llamamiento. No puede truncarse tu ministerio. Amén. Porque Dios es el que te está levantando en el nombre. Dios te está sosteniendo. Dios te va a firmar en el ministerio. Pero tienes que entrar en el discipulado de la formación.
Amén. Número 2, por el Espíritu Santo. Porque ya lo había dicho, ya me adelanté, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene, Él habla y declara lo que tiene que hacer con cada uno. Hechos capítulo 13, versículo 2, ¿verdad? Es cuando viene el Espíritu Santo y comienza a hablar en la iglesia. Va con el pastor, va con el profeta, va con el evangelista, ¿verdad? Y declara, apártame tal, porque yo no sé hablar tal cosa. Hechos 13, 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo viene y declara, apártame, conságrame, porque yo lo voy a usar. Amén. Y número 3, por estatuto perpetuo. Amén. Es ahí donde entra mucha polémica en las iglesias, hermano. Yo he escuchado de muchas iglesias grandes, ¿verdad? Que cuando el apóstol o el pastor ya está grande y ya tiene que retirarse del ministerio, viene una lucha muy fuerte, que muchos quieren el lugar del apóstol. Creo que usted lo ha vivido, ¿verdad? Del apóstol, del pastor, ¿verdad? Todo el mundo quiere su lugar, pero no han escudriñado las escrituras. Dice en Éxodo capítulo 40, versículo 13 al 15, léalo conmigo, quiero que vaya conmigo a esa parte. Éxodo capítulo 40, versículo 13 al 15. Porque es por estatuto perpetuo. Y ahorita le voy a dar la definición, ¿verdad? De qué es un estatuto perpetuo. Pero quiero que lea primero conmigo. Éxodo capítulo 40, versículo 13 al 15. Y ahorita les voy a poner ejemplos. Les voy a poner ejemplos que vemos vivos en las iglesias. Éxodo capítulo 40, versículo 13 al 15 dice: y harás vestir a Aarón con las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por servir sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Quiere decir que lo que recibe el padre, el papá, el padre de familia, se transfiere ¿a quiénes? A los hijos. Hay ejemplos vivos, hermanos, lo vemos en cada congregación, pero a veces los pasamos por alto. En las hermanas de danza, la hermanita de danza entra a danza, la mamá entra a danza, ¿verdad? Y al poco tiempo las hijas, ¡pum!, ya están en danza. ¿Es casualidad? No, hermano, porque se transfiere lo de la mamá a las hijas. El papá está en la alabanza y después los hijos ya son parte de la alabanza. ¿Por qué? Porque es un orden sacerdotal que Dios establece. Es un estatuto que se marca. Si tu papá estás trabajando como servidor, de repente tu familia se empieza a involucrar en la iglesia. Los que no querían después empiezan a involucrar. ¿Por qué? Porque es un estatuto perpetuo. Es algo que Dios establece. Y el llamamiento se cumple. Entonces, hermano, si usted entiende lo que es ser verdaderamente un discípulo y el discipulado de Cristo, usted va a decir, ok, por profecía puedo recibirlo, porque el Espíritu Santo hable, o por estatuto perpetuo. Póngase a orar, dígale, Señor, yo quiero ser digno de ser parte del ministerio. Amén. Cuando usted ora, le pide, Él le va a escuchar, y a su tiempo Él lo va a llamar, Él lo va a escoger, lo va a establecer como Él quiere. Pero entienda, el estatuto perpetuo, ¿qué quiere decir? Es una norma o regla o ley, si está apuntando, es una norma, regla o ley, es una norma, regla o ley que tiene valor legal, regla o ley que tiene valor legal, que dura y permanece para siempre. Que dura y permanece para siempre. Amén. Entonces, si en lo terrenal tiene un valor legal, que puede ser mercantil, judicial, penal, imagínese más en el reino de Dios.
Por eso, hermano, hay muchos problemas dentro de las iglesias grandes. Cuando el pastor va a dejar el pastorado, todo el mundo quiere. Pero recuerden, ¿quién primero está? Los hijos. Por estatuto perpetuo. Pero si los hijos no quieren, o los hijos ya están establecidos en otro lado, entonces vienen por profecía o porque el Espíritu Santo quiere. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es lo que debemos de comprender, hermano. Pero cuando entramos en esta atmósfera de la formación ministerial como discípulos, ¿qué es ser el discípulo? ¿Y qué es estar en el discipulado? Es entender verdaderamente que todo esto, hermano, son las normas de Dios, las normas de Cristo, que vino a ponerlos a través de los evangelios. Amén. A través de cada evangelio es la forma de vivencia de la iglesia. El libro de Hechos, ¿qué hacían los apóstoles? Convivían con la gente, salían a las calles, salían a los hogares con alegría y sencillez de corazón, compartían, porque lo que predicaban lo ponían por obra en los hogares, en las calles. Salían a las calles, veían a un enfermo, sanaban a los enfermos. Felipe salió hasta Damasco. ¿Qué hizo en Damasco Felipe? Empezó a predicar, empezó a sanar. Lo que aprendió lo puso por obra. Amén. Pero Felipe no jugó al llanero solitario, dijo, ya voy a establecer mi iglesia y voy a ser el pastor. No, fue, predicó, pero regresó con los apóstoles. Eso es el verdadero discipulado, saber lo que es el reino de Dios. Amén. Ahora, fíjense nada más. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo 24:13. Si usted recuerda cuando Dios le habló a Moisés para empezar a hacer el tabernáculo de Dios, establecer el orden sacerdotal, Dios le dijo, mira, pon atención a lo que yo te enseño, porque así debes de hacer las cosas. El libro de Hebreos nos dice que todo lo que se estableció, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos dice también que todo lo que se estableció, todo lo que Dios mostró, era sobre figura de lo que había de venir. Dios establece, dice, aquí está el modelo para que hagas conforme a lo que yo te muestro. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? En Éxodo 24:13, ¿por qué yo le hablo de esto? Éxodo 24:13. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? Porque cuando Dios estableció un liderazgo en el Antiguo Testamento, hablamos de Moisés, le dijo Dios a Moisés, Moisés, tu hermano va a ser por profeta tuyo. Tú serás por Dios delante de él, pero él será por profeta delante del pueblo. Después lo quitó de profeta y puso a Aarón como sacerdote, sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdotes. Entonces Moisés estaba solo y Dios le dijo, no te preocupes, te voy a dar un aprendiz, te voy a dar un servidor. Ojo, escuche bien lo que viene. Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. ¿Su qué? Servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. A ver, ahí dice servidor, no dice discípulo, ¿verdad? Ok, la palabra servidor viene del hebreo sharat. S-H-A-R-A-T. S-H-A-R-A-T. Acento en la segunda A. Que quiere decir criado, sirviente, servidor, servil. ¿Amén? Criado, sirviente, servidor, servil. Administrar. Eso es lo que quiere decir servidor en el hebreo. Lo que Dios le dijo a Moisés, vas a tener un servidor. Vas a tener un servidor. Amén. No le puso 12, no le puso 70, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés después, más adelante, y vas a llamar a 70 ancianos sobre los cuales voy a depositar de tu espíritu sobre ellos, para que ellos te ayuden con las cosas pequeñas. Amén. Tú vas a resolver las cosas mayores, pero ellos van a resolver las cosas pequeñas. ¿Por qué le digo esto? Escuchen bien la diferencia. Los ancianos estaban para ayudarle, para administrar al pueblo. Amén. Pero Josué estaba para servir.
para aprender de Moisés todo. A donde iba Moisés, iba Josué. Los ancianos no iban a donde iba Josué. Todo el mundo quiere ser anciano, todo el mundo quiere ser líder, pero nadie quiere ser servidor. Un servidor es el que va a recibir lo que tiene el pastor o el ministro. ¿Amén? ¿Sí sabían eso? Amén. Un servidor. De hecho, hace mucho tiempo atrás yo lo empecé a predicar, ¿verdad? De la diferencia entre un líder y un servidor. Dígame usted, los 70 ancianos, ¿alguno de los 70 ancianos quedó en el lugar de Moisés o fue Josué el que quedó en el lugar de Moisés? Fue Josué. ¿Y quién era Josué? Su sirviente, el que le ayudaba a cargar las tablas de la ley, el que le ayudaba a llevar su manto, el que le ayudaba a ir a donde tenía que estar delante de Dios, el que procuraba estar con Moisés en todo momento. ¿Qué ganó? Estar al frente del pueblo de Israel. Entonces, hermano, los discípulos, ¿qué hacían los discípulos, mis hermanos? Veían a Jesús sanar, liberar, predicar, hacer tantas cosas, las enseñanzas que daba, y después se enteraron por Jesús que él tenía que partir. ¿Qué hicieron estos ingratos? Empezaron a discutir entre ellos a ver quién se iba a quedar con el lugar de Jesús. Yo le pregunto, ¿quién se quedó en el lugar de Jesús? Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que se quedó en el lugar de Jesús. Yo me voy, pero Él se queda con ustedes. Imagínense nada más, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a comprender que ser discípulo no nada más es decir voy a aprender, sino es aprender a ser servidor. Amén. Amén. Imagínense, Moisés, Josué, Elí, Samuel. ¿No fue así? Elías, Eliseo. Y después de Eliseo, ¿quién se quedó en el lugar de Eliseo? No uno digno. Porque Jesse tronó. Nadie recibió la estafeta de Eliseo. Pero sin embargo, hay promesa. Pero bueno, entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que es el discipulado, es aprender a ser servidor. Jesús lo dice claramente: ¿quieres ser el mayor de todos? Tienes que ser el menor y tienes que servir a todos. Amén. Entonces, hermano, el ser discípulo o entrar en un discipulado es teórico práctico. Es lo recibes, lo pones por obra, luego. Números capítulo 27, escuchen lo que dice. Para que vea cómo se transfirió lo de Moisés a Josué. Amén. Porque es importante que usted lo entienda. Números 27, versículo 18, 19 y nos saltamos al versículo 23. Amén. Amén. Dice la escritura, Números 27, versículo 18, 19 y nos saltamos al 23. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Entonces, aquí hay un cuarto lugar, ¿verdad? Ya no nada más es por profecía, porque el Espíritu te lo diga, o por estatuto perpetuo, sino que ahora también viene a través de ¿qué? De servir. Si tú sirves y haces lo que Dios te dice, vas a recibir la bendición. Amén.
Primera de Reyes 19, versículo 16 y versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16 al 19, hermanos. Cuando nosotros vemos esta parte, y pongo mucha atención también en esto, amén, ¿qué es lo que quiere Dios que entienda usted? Como discípulo, amén, va a recibir la enseñanza, la instrucción, va a recibir la educación, ¿verdad? Usted va a empezar a moverse, va a empezar a llevar a cabo todo, pero es importante, hermano, estar bajo cobertura. Amén. Primera de Reyes 19, versículo 16 al 19, dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Partiendo de allí, versículo 19, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Cuando usted, hermano, acepta la cobertura de aquel que es su tutor o hace su tutor, es la probabilidad para el crecimiento del ministerio. ¿Se entiende? Es importante la cobertura ministerial sobre la vida del discipulado. No podemos caminar fuera de una cobertura, tenemos que estar bajo cobertura. ¿Ok? Es importantísimo la cobertura ministerial. Es prioridad. Es la prioridad, es el respaldo total. No porque Dios no sea tu respaldo, pero aquí en la tierra Dios puso una autoridad. Amén. Entonces, volviendo a reiterar la palabra que Jesús nos decía hace rato, lo que leíamos de Jesús, no puede ser más que tu maestro y el discípulo mayor el que le enseña. Amén. Aleluya. Ahora, aclaremos algo importante, ¿verdad? Una cosa es servidor o sirviente, que son escogidos por Dios, y otra, ser criados solamente. Amén. Cuando Elías, antes de escoger a Eliseo, tuvo un criado. Amén. Un criado el cual no fue llamado por Dios, sino que fue llamado solamente por Elías. No aparece su nombre de ese hombre en la Biblia, ¿verdad? Solamente dice que era criado, ¿verdad? Y le voy a dar un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43. Aquí habla de ese criado. Y dice, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. El criado hace lo que se le ordena. Amén. Simplemente. Pero como no fue llamado de parte de Dios, Dios no le hizo caso a ese hombre. Dios no le hizo caso. Dios movió todo para que Elías se separara de ese hombre, porque no era escogido por Dios. Amén. A veces nosotros queremos, por la amistad, por que le cogemos cariño a una persona, queremos involucrarla en el ministerio, queremos traerla dentro del ministerio, queremos que sea parte de nosotros en el ministerio, pero simplemente después viene siendo un estorbo. Perdón que diga así, pero viene siendo un estorbo. Dice Primera de Reyes 19, versículo 3, escuchen lo que dice. Amén. 19:3. Primera de Reyes 19:3. Amén. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí, ¿a quién? A su criado. A su criado. Ahí lo dejó en Beersheba. Nunca más regresó por él, porque vio peligro. Dijo: este hombre no me va a ayudar, al contrario, me va a salvar más, y lo dejo. Si usted, hermana, no entiende que tiene que separar los sentimientos, la amistad, para ejercer el liderazgo del ministerio, como Cristo nos dice, por eso salimos raspados. Amén. Si usted lee lo que dice el versículo 16, de ahí mismo de Primera de Reyes 19, versículo 16, en la parte B dice:
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Quién le estaba diciendo? Dios mismo. Le decía a quién tenía que poner como siervo a su lado. Amén. Entonces, amados hermanos, hermanas, tienen que entender cómo es la formación de Dios para la iglesia, para que no haya tantos descalabros, mire, y con cierta razón a veces se culpa a los pastores, a los ministros, hermanos. Es que el pastor me puso y a la mera hora, mira, no pasó nada. Es que me dijeron que iba a hacer y a la mera hora no pasó nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios no edifica, Dios no lo afirma. Lo que Dios edifica va a permanecer. Amén. Entonces, estos ejemplos que yo le pongo son tan importantes para nosotros para entender lo que es la formación del discipulado. El discipulado no es un juego, no es decir, yo creo, yo siento que soy parte. No, hermano, es a quien Dios llama, y a quien Dios llama, Dios establece, afirma, para que se cumpla su propósito. Amén. Entonces, como iglesia tenemos que entender el discipulado. El primer punto es aprender. Amén. Tener una formación, alcanzar el nivel que Dios quiere de sabiduría, de conocimiento, de santidad, de consagración, de todo lo bueno. Después, saber que los dones no son algo que me haga más que los demás, sino que cada don me convierte más en un servidor de la gente, me convierte más en un servidor de la iglesia. Amén. Tengo que trabajar bajo la humildad, y después viene el llamamiento de Dios según lo que yo entienda que debo de hacer para merecerlo. Si yo soy apto para el ministerio, el Señor me va a escoger. ¿Por qué? Porque Dios exalta ¿a quién? A los humildes, hermanos. La palabra de Dios es tanto misterio, tantas cosas que están encubiertas para muchos, pero es una revelación profunda para el que entiende. Dios exalta al humilde. Aprender de mí que soy manso y Jesús mismo lo dice, hermanos. ¿Quieres tratar de entrar al ministerio? Hazlo de esta manera. Empieza a tener tu formación ministerial de esta manera, aprendiendo a ser siervo del que está a tu lado. Aún hasta de tu pareja, aún hasta de tus hijos. Hijos, ser siervos de sus padres también, ser siervos de la iglesia, aprendan. Para Dios no hay un discipulado de pequeño, de solamente una edad. No, hermano, Dios forma discipulados desde el más pequeño. Vemos a un Samuel, ¿a qué edad lo llamó a ministrar? Desde muy joven. Amén. Llamó a una persona anciana a ministrar en su presencia, y ahí lo tuvo Dios. Entonces, para Dios no existe la edad, no existe la condición social. Para Dios existe solamente la humildad en el corazón. Amén. Ahora, vamos a ver la parte de Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. En el Antiguo Testamento vemos que solamente uno podía ser servidor de alguien. Amén. Uno podía ser servidor, tomar el lugar de aquel al que se le va a enseñar, se le va a preparar. Pero aquí vamos a entender algo más. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. Dice la escritura, ¿ya lo tienen? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Amén. Jesús aquí no escogió a uno. ¿A cuántos escogió? A 12. A 12. Porque Jesús sabía que el reino de Dios no era nada más para establecerlo en Jerusalén. Era para sacar el reino de Dios a todas las naciones, hermanos. Con ese propósito el Señor comenzó a establecer un orden a través de los apóstoles. Amén. La palabra llamó viene del griego proskelomai, que quiere decir, o se lo
Víctor, ok. Llamó, del griego, proskelomai, es Leomai. Una vez más. Proskelomai. Amén. Quiere decir llamar hacia uno mismo, invitar, convocar. Llamar hacia uno mismo, invitar, convocar. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Llamó. ¿A quién llamó? A los que Él quiso. Amén. ¿Por qué Él pudo llamar a los que Él quiso y por qué no espero que el Espíritu le dijera a quiénes? Porque dice Efesios 4:11, y Él mismo, Jesús, constituyó, porque dice la Escritura que todo poder, toda autoridad, todo dominio se le entregó a Jesús. Por eso Él pudo establecer lo que Él quiso. Amén. No por eso nosotros como pastores vamos a levantar los que queremos. Él lo hizo porque se le dio toda la potestad. Y claramente lo dice en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso yo establecí, por eso yo les doy, por eso yo otorgo. Amén. Ahora, dice, ¿verdad? Y llamó a los que Él quiso y los estableció para enviarlos ¿a qué? A predicar, a sanar y echar fuera demonios. Esa es la facultad que Jesús tuvo para iniciar su discipulado. Los preparó, los envió, pero también les dijo, tienen que hacer misericordias, tienen que obrar ya, tienen que demostrar lo que están aprendiendo. Fíjense, en una de esas usted recordará, ¿verdad? En Mateo capítulo 17, que cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, se encontró con una multitud que agolpaba contra los apóstoles, porque no pudieron echar fuera un demonio. Quiere decir que dentro del discipulado vamos a tener también fracasos, porque a veces no hacemos lo correcto, o no hacemos conforme a lo que aprendemos, o nos falta por aprender todavía más cosas. Jesús dice claramente, se lo dijo a ellos, ¿por qué no pudieron echar fuera a los demonios? Perdón, al demonio, porque les faltó orar y ayudar. Entonces, hermano, el discipulado es un proceso de aprendizaje, de enseñanza. Usted no lo va a aprender todo de la noche a la mañana. El discipulado es... ¿Cuántos años estuvieron con Jesús los apóstoles? 3. Aproximadamente 3 años y medio, ¿verdad? Entonces un discipulado de 1 año y medio no le va a servir, de 6 meses no le va a servir. El discipulado es de por vida, hermano. Nosotros como ministros tenemos que estar aprendiendo constantemente. En lo natural, hermano, los que tienen carrera, todos los que tienen un oficio de una carrera, ¿verdad? Tienen que tomar licenciatura, doctorado, maestría. Lo vemos con los maestros de las escuelas. Cada año tienen que estar renovándose. Ahora ya les metieron los talleres, ¿no es así, hermano? Cada mes tienen sus talleres, porque tienen que estar aprendiendo cosas nuevas para modernizarse, para actualizarse en muchas cosas. Entonces, hermanos, si en lo natural se preocupan porque nuestros profesionistas estén actualizados, tengan mayor conocimiento, estén mejor preparados, cuanto más Dios en lo espiritual nos demanda estar aprendiendo constantemente. Amén. Vaya conmigo a Salmo 127, versículo 1, en la parte A, con eso quiero terminar. 127, versículo 1, en la parte A. Vamos a leerlo. Quiero que usted se lo aprenda de memoria, para que le quede claro quién es el que gobierna en el reino de Dios. ¿Quién es el que mueve la iglesia? ¿Quién es el que mueve tu vida? Amén. Salmo 127, versículo 1, en la parte A dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Amén. Entonces, amados hermanos, este es el comienzo de la formación ministerial. Saber lo que es verdaderamente tu discipulado. Amén. Uno va a decir, ay, para eso tanto. Pues sí, hermano, es entender realmente lo que Cristo vino a establecer. Cómo se forma, cómo se trabaja. Dile a un hermano, a ver, un hermano, quiero que vengas. Vas a iniciar el discipulado conmigo. ¡Ah, amén! ¡Vamos! ¿En dónde nos vamos, pastor? ¿Llevo libreta, lápiz? Sí. ¿Cuándo? Yo te he hecho una llamada para que iniciemos. El pastor le habla al hermano, hermano, vente, necesito que iniciar el discipulado contigo porque voy a salir a tal lado a predicar. Híjole, pastor, ¿qué crees que no puedo? Estoy trabajando, tengo compromisos. Yo pensé que nos íbamos a encerrar un sábado en la iglesia y usted me iba a enseñar o me iba a dar una enseñanza en tal lado. No, hermano, el verdadero discipulado es así. Por eso muchos discípulos, cuando venían con Jesús, Jesús les hacía el llamado, ven, sígueme. Muchos dijeron, Señor, no puedo, tengo que enterrar a mi padre. Señor, no puedo porque tengo que hacer esto. ¿Sí me entienden? Ministros, ustedes pueden llamar a gente para trabajar con ustedes, pero mucha gente no va a querer trabajar porque no tienen el tiempo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que ustedes se preparen, hermanos. El discipulado es aquí en la iglesia, usted recibe enseñanza y la pone por obra allá afuera. Amén. Ya cuando el Señor llame a alguien especial para iniciarlo en el ministerio, para hacer el segundo, y es otra cuestión. Ahí usted tiene que estar preparado para decir, Señor, yo le entro. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Póngase de pie, por favor.